Buenas noches, mi nombre es Tania Paola Zamora Leal. El día de hoy estaré presentando la actividad El carácter instituido de la realidad social y fundamentos del conocimiento sobre ella, del tema 1 Protocolo de investigación de la asignatura Desarrollo de proyectos. Para ello me baso en la obra La construcción social de la realidad que dejo en la descripción. Para empezar, me gustaría decir que Berger y Luckmann dicen que todo ser humano nace con tendencia a la socialización, pero no nace socializado, es decir, se transforma en un ser social en la interacción con los otros. Él nos dice que la sociedad es una realidad objetiva. Hay factores por fuera de los individuos, pero también es subjetiva, porque los sujetos internalizan, haciendo parte de sí los objetos que están por fuera. De esta manera, el mundo social es una creación humana, donde hay un proceso de externalización de crear al mundo. Y en la objetivación se vuelve objeto y separado de los sujetos que participan en la creación. A través de la internalización, el sujeto que nace en una sociedad se incorpora a ella a través del lenguaje. En la socialización, el individuo entra a la esfera social y forma su conciencia. Esta socialización se divide en primaria, donde se incorporan elementos del lenguaje, se desarrollan criterios morales, conciencia de los roles y hay cargas afectivas en los aprendizajes. En la etapa secundaria, el sujeto se introduce a sectores parciales o institucionales de la sociedad como la escuela o el trabajo. Los autores también nos mencionan que hay un carácter constituido, es decir, la realidad no es una natural o preexistente, sino que se construye a través de la actividad humana, a través de la interacción social, la comunicación y las experiencias. Aquí, pues, los individuos participan activamente a través de sus roles, de sus valores y de sus creencias. Tenemos también el carácter histórico, donde la realidad no es estática, sino que se transforma y pues va cambiando a lo largo del tiempo como producto de las transformaciones económicas, las luchas de poder, las dinámicas. Aquí la historia pues juega un papel muy importante en la configuración de la realidad. También tenemos el carácter objetivo, donde se impone la realidad a los individuos como una externa, donde se internalizan las normas y los valores y perciben la realidad como algo objetivo. Esto permite la coordinación de la acción social y la reproducción de un orden. También podemos ver que el modo en que funciona el lenguaje es a través de los símbolos, que son palabras, imágenes o sonidos que representan significados socialmente compartidos. También hay reglas que regulan la producción y la interpretación del lenguaje, y hay significados que son ideas asociadas a símbolos. Este proceso pues funciona a través de la externalización, se da a través de la objetivación y pues también de la internalización, donde se internalizan significados socialmente compartidos. También tenemos a las instituciones, que son aquellas pautas recurrentes de comportamiento que se sedimentan en la vida social y que se vuelven objetivas para los individuos. Estas pautas pues se transmiten de generación en generación a través de la socialización. Por ejemplo, tenemos a la familia, a la escuela, al Estado, a la religión. En ellas se producen tipificaciones que son conductas normalizadas sin cuestionamiento. En estas instituciones se generan roles y pues como características de estas tenemos que hay legitimidad, hay coercitividad, donde se ejerce una presión o control sobre los individuos, y hay externalidad como realidades externas e independientes del individuo. En estos roles que mencionaba, pues estos tienden a ser específicos, tienden a ser complementarios, se interconectan, en ellos también hay dinamismo. Por ejemplo, estas son expectativas y comportamientos asociados a una posición social dentro de una institución o estado, y pues definen lo que se espera que un individuo haga o cómo debe de comportarse. Podemos ver las variaciones históricas institucionales que se han dado en las sociedades contemporáneas a través de, por ejemplo, el movimiento feminista, que ha tenido cambios legales y culturales relacionados con los derechos y el papel de la mujer.
Vemos que aquí participan roles, participa el lenguaje, participan las instituciones. Por ejemplo, a través del proceso de internalización, vemos que había roles tradicionales de género que limitaban las opciones de las mujeres en la educación, en el trabajo, en la política. Después viene la objetivización. Esta se manifiesta pues a través de leyes, de políticas, de cambios, de prácticas que discriminan a las mujeres o que las relegaban a labores domésticas. Después se da esta reinternalización, que es el cuestionamiento, la concientización de las normas tradicionales, y aquí pues se da la lucha por la igualdad de derechos, por la igualdad de oportunidades a través de cambios legislativos, a través de políticas que favorecen una mayor representación de las mujeres en cargos de liderazgo, en la toma de decisiones o en la política. Y bueno, sobre mis reflexiones críticas sobre las afirmaciones de los autores, creo que podría haber una sobrevaloración de la construcción social, minimizando otros factores como la biología o la psicología individual, llevando pues a una visión demasiado determinista de la realidad, donde todo se reduce a la influencia de las interacciones sociales. También creo que se puede llegar a no tener en cuenta de forma adecuada las formas en que las personas se puedan resistir a las normas sociales. Y en cuanto a la consideración de la vida cotidiana como la realidad suprema, creo que esta idea se refiere a que es en la vida cotidiana donde las personas interactúan con el mundo y construyen un significado, donde se desenvuelven las prácticas sociales, por ejemplo, o donde se crean las rutinas compartidas. Esta es suprema en el sentido de que es fundamental para la experiencia humana y proporciona un contexto donde se desarrollan formas de realidad social, como instituciones, dogmas y valores. Sin embargo, pues también esta afirmación puede ser criticada si se percibe como una simplificación de la experiencia humana y de la realidad de la sociedad. En conclusión, creo que este trabajo, esta obra es muy importante porque proporciona una nueva forma de ver en la sociología, de ver cómo la realidad no es algo dado, sino que se va construyendo a través de diversos procesos. Esto pues implica que ya se deja de ver a la realidad como algo estático y se da paso a algo más dinámico y contextualizado. Además, me encanta que se centren en entender la vida cotidiana, pues viendo cómo se construye, cómo se negocia el significado, cómo pues, se toman decisiones y cómo se establecen los roles y se llegan a naturalizar. Por mi parte sería todo. Muchas gracias.